Soy el malo por arruinarle la vida a mi hija al obligarla a perdonar a su agresora. ¿Qué también es su media hermana? Tengo 2 hijas. Tienen la misma edad. Una me llama papá con rencor. La otra, apenas me conoce. Y todo es culpa de una sola noche. No fue una historia de amor. No fue pasión. No fue venganza. Fue estupidez. Pura y simple estupidez. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra hija Luz, me acosté con otra mujer. Suena horrible porque lo es. Su nombre era Rosy. La conocí en una salida con compañeros del trabajo, después de una jornada tensa, cervezas, música fuerte y excusas. Esa noche me sentía invisible en mi casa. Mi esposa estaba enfocada en el embarazo, como debía ser, y yo quería atención. Cobarde, sí. Egoísta, también. Pero real. No pensé que pasaría nada. Ni siquiera intercambiamos teléfonos. Fue una noche. Una de esas que esperas que el olvido entierre antes de que la culpa florezca. Pero la culpa siempre germina tarde o temprano. Tardó 10 años. Y cuando brotó, arrasó con todo. Aquel día estaba en el trabajo cuando la recepcionista me avisó que una mujer preguntaba por mí. Me acerqué pensando que sería una clienta confundida. Era ella. Rosy. Había envejecido, como todos, pero su rostro seguía teniendo esa mirada firme que recordaba. Me pidió hablar en privado. Su voz temblaba, pero sus palabras no. Es sobre mi hija, dijo. Es tuya. Me reí. Literalmente. Le dije que no tenía sentido, que estaba equivocada. Me dijo que por años pensó que la niña era de su esposo, pero que recientemente se había enterado de que no. Que él pidió el divorcio. Que ya no quería saber nada de ninguna de las dos. Que ahora estaba sola. Y que la única persona que quedaba era yo. Yo quise correr. Lo juro. Inventé excusas. Le dije que no podía ser. Ella no se movió. Sacó una tarjeta vieja con mi nombre, la misma que usaba hace una década. Me dijo que gracias a eso logró encontrarme. Le dije que sin una prueba, no pensaba ayudar en nada. Me amenazó con hacer un escándalo en mi trabajo. Acepté verla esa tarde en una cafetería cerca. Allí discutimos. Mucho. Ella lloró. Yo sudaba. Terminó entregándome un mechón de cabello de su hija, Lucía. Me dijo que podía llevarlo a cualquier laboratorio. Que tenía una semana. Que esperaría mi respuesta. Me fui temblando. Y ese temblor no se fue por días. Recuerdo que esa semana casi no dormí. Evitaba mirar a mi esposa a los ojos. Me odiaba. Pero también me repetía que no podía arruinar todo por un error viejo. Hice la prueba de ADN. Fui al mejor laboratorio que encontré. Esperé. Y el resultado llegó. Sí. Lucía era mi hija. No sabía qué hacer. Llamé a Rosy. Nos vimos otra vez en esa misma cafetería. Le confirmé la verdad. Me abrazó como si hubiese esperado años por eso. Me pidió que la reconociera legalmente. Me dijo que Lucía merecía saber quién era su padre. Le dije que no. Que no podía. Que tenía una esposa, una hija, una vida armada. Que esa verdad destruiría a todos. Discutimos fuerte. Ella me gritó que era un cobarde. Que ahora quería desaparecer. Yo le dije que no. Que iba a ayudar. Que me haría cargo. Que no le faltaría nada, pero que no la reconocería. Que nadie más podía saberlo. Le di a elegir, o aceptaba eso, o no recibiría nada. Aceptó. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Firmamos un acuerdo informal. Nada legal, pero claro. Yo transferiría dinero todos los meses. Ella no diría nada. Yo sería el padre en la sombra. Y así fue. Durante años. Nadie lo supo. Ni mi esposa. Ni Luz. Ni mi familia. Lucía creció sin saber quién era yo. Luz creció sin saber que tenía una hermana. Y yo seguí creyendo que el silencio era protección. Que el error ya estaba enterrado. Pero las raíces de la mentira siempre terminan rompiendo la tierra. Y eso, lo aprendí cuando Luz tenía 12 años y empezó a llorar todas las noches. Al principio pensé que eran cosas normales de la edad. Cambios, hormonas, amigas que van y vienen. Pero no. Lo de Luz era otra cosa. Más profundo. Más oscuro. Llegaba del colegio con los ojos hinchados, se encerraba en su cuarto, y solo hablaba cuando su madre insistía. Le costaba dormir. Perdía el apetito. Evitaba las redes sociales. Un día, entre susurros, me confesó que una chica de su clase se burlaba de ella.
Le hacía bromas crueles, le escondía el material, le tiraba indirectas hirientes. A veces la dejaba fuera de los grupos. Otras, simplemente la ignoraba y convencía a otras de hacer lo mismo. No sé por qué me odia tanto, papá. Yo no le hice nada. Y yo, sin saber la mitad de lo que se avecinaba, le respondí lo peor que se le puede decir a alguien que está siendo acosado: ignórala. No le des el gusto. Ya pasará. Pero no pasó. Empeoró. Y cada día, Luz era más pequeña frente al mundo. Más invisible. Más rota. Mi esposa fue la que dio la cara. Iba al colegio, hablaba con la dirección, con profesores, pedía reuniones, pedía respeto, pedía acción. A veces lloraba después de cada encuentro. Yo me mantenía al margen. No por indiferencia. Por cobardía. Había algo que no le decía a nadie. Desde que escuché el nombre de la agresora de Luz por primera vez, tuve una sospecha. Lucía. ¿Podía ser? Me obsesioné. Fui a escondidas al colegio. La vi desde lejos. Era ella. Más grande, parecida a mí en ciertos gestos. El mismo ceño fruncido, la misma forma de mover las manos. Y estaba ahí, haciendo pedazos a mi hija legítima. No sabía qué hacer. No podía decirle a mi esposa. No podía revelar el secreto. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si Luz lo descubría y me odiaba? Así que me callé. Y cada vez que Luz lloraba frente a mí, yo la abrazaba sin decir nada. Y cada vez que me pedía ayuda, yo le repetía lo mismo: no dejes que te afecte. Sé fuerte. Pero ¿cómo se le pide fuerza a alguien que está siendo deshecha desde dentro? Cuando Luz cumplió 15, todo estalló. Nos llamaron del colegio. Hubo una pelea física entre Luz y otra alumna. Ambas estaban suspendidas temporalmente por conducta violenta. Tenían versiones opuestas de lo sucedido. Fuimos a la dirección. Y cuando entré, sentí que se me rompía el pecho. La otra chica era Lucía. Y con ella, Rosy. Todo colapsó. Las madres se gritaron. Los directivos trataban de mediar. Y yo no dije una palabra. No pude. No supe. No quise. Sentía que si hablaba, si abría la boca, Rosy podía soltarlo todo. Podía decir: claro que no dice nada, si también es su hija. Así que me quedé ahí. Callado. Como un cobarde. Cuando salimos del colegio, mi esposa me preguntó por qué no defendía a Luz. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué me quedé ahí como un mueble? Y yo, como un idiota, dije: son cosas entre adolescentes. Se les pasará. ¿Se les pasará? Esto lleva años, ¿y tú dices que se les pasará? Me gritó, con lágrimas en los ojos. Pero yo ya había elegido mi silencio hacía tiempo. Después de eso, Luz se volvió aún más distante. Cada vez que hablaba de Lucía, yo bajaba la mirada. Cada vez que me pedía que hiciera algo, yo le decía que no valía la pena. Hasta que un día me miró a los ojos y me dijo: si vas a seguir repitiendo que no importa, mejor no me cuentes nada. Porque ya no sirve. Y se fue. Y no volvió a contarme nada. Yo seguía pagando la pensión a Rosy. Seguía evitando mirarme al espejo. Seguía tratando de fingir que todo estaba controlado. Pero nada estaba controlado. Solo era una olla de presión y el fuego seguía subiendo. Un año después, la tapa voló. Mi esposa encontró los mensajes. Y ahí, la verdad se pudrió. Y no fue de golpe. No fue un estallido inmediato. Fue como si todo lo que había enterrado durante 16 años empezara a apestar al mismo tiempo. Como si las mentiras hubieran fermentado hasta volverse veneno. Todo comenzó con un sonido tan simple como perturbador: un mensaje recibido en mi teléfono. Estábamos en la sala. Yo viendo algo sin prestar atención. Mi esposa doblando ropa. Escuché el din. Ella lo escuchó también. Pero no sé qué hizo que ese mensaje, ese en particular, la llevara a mirar la pantalla. Quizás fue intuición. Quizás cansancio. Quizás sospechas viejas. El punto es que lo hizo. Y con un solo toque, todo se desmoronó. ¿Qué es esto?, me preguntó. Yo dije lo mismo que dicen todos los idiotas que están a punto de tener su vida destruida. ¿Qué cosa? Me mostró la pantalla. Ahí, en un chat que creí bien oculto, estaban los mensajes a Rosy. Te deposité hoy. ¿Lucía sigue enferma? Te mando lo de este mes mañana. 3 líneas que valían más que cualquier testimonio. 3 líneas que me quitaron todo. Mi esposa comenzó a temblar. No lloraba. No gritaba. Solo respiraba como si tratara de no colapsar. ¿Quién es esta mujer? Una conocida. Nada más. ¿Y por qué le depositas dinero todos los meses?
Es complicado. Complicado es que tengo 10 segundos antes de romper este teléfono contra tu cara. ¿Quién es? ¿Quién es Lucía? Y ahí dije lo peor que se me pudo ocurrir. No es lo que piensas. Lo que siguió fue inevitable. Ella revisó mensajes anteriores. Fotos de depósitos. Conversaciones borradas pero con fragmentos aún visibles. Me miró como si fuera un desconocido. Como si no pudiera creer que durmió 20 años con un enemigo. ¿Tienes otra hija? Yo no respondí. No tuve que hacerlo. Ese silencio respondió por mí. El grito que soltó despertó a Luz. Los pasos bajando las escaleras fueron el metrónomo de mi sentencia. Ella nos vio. Nos escuchó. Entendió todo sin que nadie se lo explicara. Mi esposa, sin filtro, quebrada pero firme, dijo, tu papá tiene otra hija. Y esa hija es la que te ha hecho la vida imposible todos estos años. Luz se quedó congelada. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza, como si algo dentro de ella se apagara de repente. Luego dio media vuelta y subió sin decir palabra. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Lo que vino después fue brutal. Mi esposa me dijo que no podía seguir conmigo. Que no podía compartir cama, techo ni vida con alguien que había protegido a la agresora de su hija. Que cuando Luz lloraba en mis brazos, yo sabía perfectamente quién estaba detrás y aún así no moví un dedo. Intenté explicarle. Le dije que no quería destruir la familia, que pensé que era lo mejor. Que Lucía también era mi hija y que no quería que creciera en medio del odio. Pero cuantas más palabras decía, más ridículas sonaban. El daño estaba hecho. Nos divorciamos en menos de un mes. Sin peleas legales. Sin negociaciones complicadas. Porque nada quedaba por pelear. Ella se quedó con la casa. Con Luz. Con la dignidad que yo ya no tenía. Yo me fui con 2 cajas, una mochila y una culpa que pesaba más que todo lo que cargaba. Luz no bajó a despedirse. No abrió la puerta de su cuarto cuando toqué. No respondió los mensajes que le mandé días después. Solo me bloqueó en todo. Fui borrado de su vida en cuestión de horas. Pero lo peor, lo verdaderamente devastador, era que no solo había perdido a mi esposa y a mi hija. También perdí a mi familia extendida. Cuando todos se enteraron de que yo sabía del bullying, de que sabía quién era Lucía, de que callé por años, me dieron la espalda. Mi hermana me llamó para decirme que era un monstruo. Mi madre dejó de contestar mis llamadas. Mi padre me envió un mensaje de una sola frase, no quiero verte por un tiempo. Lucía, en cambio, sí supo lo que estaba pasando. No por mí, sino porque Rosy le dijo que su padre estaba teniendo problemas. Ella me escribió un mensaje torpe, casi infantil, ¿todo bien? No supe qué responder. Intenté arreglar lo que quedaba. Justificarme. Explicar que no era tan simple. Que Lucía también había sufrido. Que yo intenté proteger a todos. Que no quise hacer daño. Pero nadie escuchaba nada ya. Nadie podía. Porque ya no quedaba espacio para entenderme. Y cuando pensé que la tormenta empezaba a calmarse, llegó la invitación de mi padre a la cena de fin de año. La de siempre. La que jamás se cancelaba. Y fue ahí, en esa mesa llena de luces y sombras, donde mi vida terminó de romperse por completo. La cena de fin de año en casa de mi padre siempre había sido un ritual sagrado. Aunque pasara lo que pasara durante el año, todos asistían. Era la noche donde se fingía que todo estaba bien, que aún éramos una familia. Que el pasado era agua que no dolía. Este año, esa mentira pesaba más que nunca. Fui porque me sentía obligado. Porque aún no había sido desinvitado oficialmente. Y, muy en el fondo, porque quería ver a Luz. Aunque fuera de lejos. Aunque no me dirigiera la palabra. Lo que no sabía era que mi hermana había invitado a Lucía. Y Luz, ya lo sabía. Me enteré por un mensaje breve, seco, brutal, iré, pero no por ti. Ni por ella. Voy por el abuelo. No esperes nada más. Y cumplió su palabra. La casa estaba decorada como siempre, luces doradas, olor a canela y pino, risas fingidas flotando en el aire. Pero el ambiente estaba tenso. Como si todos supieran que estaban a punto de presenciar una explosión. Lucía llegó acompañada de Rosy. Ambas con ropa sobria, casi como si intentaran no llamar la atención. Lucía no conocía a nadie realmente. Caminaba despacio, como quien entra a una casa ajena. Saludaba con una sonrisa que parecía pedir perdón por existir. Luz llegó una hora después. Impecable. Hermosa. Fría como hielo. No saludó a nadie que no fuera su abuelo. No me miró. No miró a Lucía. Se sentó en la mesa como una invitada forzada en su propia historia.
Yo estaba atrapado entre dos mundos que jamás debieron cruzarse. Una hija que me borró de su vida. Y otra que apenas empezaba a escribirme en la suya. Durante la cena, todos fingían. Comían, brindaban, contaban anécdotas. Pero nadie se atrevía a mencionar el elefante en la habitación, que la hija ilegítima y la hija legítima estaban sentadas a metros de distancia y que el hombre que causó todo estaba justo en el medio. Pero el momento más incómodo de la noche no vino por un comentario. Vino por un regalo. Mi padre, como cada año, preparó un pequeño discurso y comenzó a repartir obsequios. Era su tradición favorita. Le encantaba decir unas palabras antes de cada entrega. Cuando llegó el turno de Luz, se puso de pie y dijo: este regalo es para ayudarte en tu próximo paso. Has pasado por muchas cosas y mereces algo bueno. Quiero que esto te acompañe en tu camino. Le entregó una caja grande, envuelta con un moño rojo. Luz la abrió con cautela. Dentro había una carpeta. Una cuenta de fondo universitario. $100,000. Silencio. Luego, aplausos. Algunos más sinceros que otros. Luz se quedó en shock. Su madre, mi exesposa, lo abrazó con lágrimas contenidas. Luz le agradeció en voz baja, con un nudo en la garganta. Por un segundo, la vi sonreír. Y ese segundo, fue como una puñalada. Miré a Lucía. Seguí en su asiento, sonriendo también. No creo que entendiera del todo qué estaba pasando. O tal vez sí. Tal vez lo entendía demasiado bien. Nadie le dio un regalo. Ni una caja. Ni una palabra. Ni una mirada. Y no pude soportarlo. Después del brindis, me acerqué a mi padre y le pedí hablar a solas. Fuimos al patio trasero, lejos del bullicio. Y ahí le pregunté: ¿le vas a dar algo a Lucía? Me miró como si le hubiera escupido en la cara. ¿Por qué haría eso? Porque también es tu nieta. No lo es, dijo, sin titubear. Es hija tuya. Pero no mía. No en lo que importa. Nunca la vi crecer. Nunca me llamó. Nunca me dijo abuelo. Apenas la conozco. Luz, en cambio, siempre estuvo. Siempre llamó. Siempre fue parte de esto. Pero eso no es culpa de Lucía, no me importa de quién sea culpa. Esto no es una competencia de víctimas. Esto es familia. Y ella no lo es. Está aquí por cortesía. ¿Y por qué tú insistes? Papá, eso es cruel. ¿Cruel? ¿Cruel es lo que esa chica le hizo a Luz durante años? ¿Y tú quieres que la premie con dinero? Ella no sabía que eran hermanas. Eso no cambia nada. El daño está hecho. ¿Y qué tiene que ver Luz en todo esto? Todo, dijo. Porque yo solo le daría algo a Lucía si Luz la perdona. Y eso no va a pasar. Y se fue. Me dejó solo en el frío, con esa frase rebotando en mi cabeza. Volví al salón. Nadie notó que me fui. Luz seguía en su silla, impávida. Lucía seguía callada, mirando cómo otros recibían regalos. Yo me serví una copa y pensé en la única opción que me quedaba. Si quería que Lucía tuviera un futuro, necesitaba convencer a Luz. Una palabra suya, aunque fuera simbólica, y tal vez todo podría cambiar. Y fue entonces, entre luces navideñas y sonrisas hipócritas, que decidí cometer el peor error de todos. Porque pensé, con una torpeza que hoy me avergüenza, que podía arreglar las cosas hablando. Que podía convencer a Luz de que soltara el pasado. Que podía salvar a Lucía del destino que yo mismo le había construido a medias. 2 semanas después de la cena, cansado de que no me respondiera, fui a la casa de mi exesposa. Luz salió porque su madre se lo pidió. No por mí. Quedamos en una cafetería. Ella llegó antes que yo y se sentó lejos de la puerta, como si no quisiera que nadie la viera conmigo. No saludó. Solo dijo: habla. Yo tragué saliva. Empecé con excusas. Le pregunté cómo iba a la universidad, qué planes tenía. Ella respondió en monosílabos. Su mirada no tenía el brillo que recordaba, era dura, impermeable. Cansada de mí. Respiré hondo y dije lo que había ido a decir: es sobre Lucía. No hables de ella. Tu abuelo dijo que podría ayudarla si tú la perdonas. No tiene que ser real. Solo simbólico. Una palabra tuya y ella podría estudiar, podría tener un futuro mejor. No pude terminar. Luz se rió. Pero no era una risa normal. Era una risa rota. Vacía. De esas que duelen más que el llanto. ¿Un futuro mejor? Repitió. ¿Eso te preocupa? Yo intenté continuar. Luz, yo sé que ella te hizo daño, pero también es mi hija, ¿y dónde estabas cuando yo ya no quería tener futuro? Me congelé. Ella levantó la manga de su suéter. Ahí estaba.
Una cicatriz delgada, larga, vieja. No muy profunda, pero suficiente. Sentí que me ahogaba. Tenía 14, dijo, sin mirarme. 14. Y Lucía y sus amigas me habían estado siguiendo, grabándome, insultándome. Me encerraron en el baño. Me dijeron que nadie me quería. Que estorbaba. Que era un premio de consolación. Que tú preferías no tenerme. Que era un error. Se detuvo. Respiró. Y añadió, y tú me decías que lo ignorara. Que no era para tanto. Me llevé la mano a la boca. Ella siguió hablando. No para herirme, sino porque llevaba años guardando esa verdad. Ese día, sí pensé en quitarme la vida. Lo pensé en serio. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Tú estabas ahí, pero al mismo tiempo no estabas. Mamá no sabía nada porque yo no quería preocuparla. Y tú eras la única persona a la que yo esperaba que le importara. Yo no podía respirar. No podía hablar. Mi garganta ardía. No lo hice, continuó, porque una compañera entró al baño y me encontró llorando. Le dije que me había raspado con el lavamanos. Lo creyó. Nadie más lo supo. Me miró fijamente. Hasta ahora. Quise agarrarle la mano. Ella la retiró al instante. Luz, no hables, me cortó. No quiero escucharte justificar lo injustificable. Lucía me hizo mierda. Me destruyó. Me quitó años de vida. Pero tú. Se le quebró la voz. Tú me dejaste sola. Tú sabías. Y aún así me dijiste que aguantara. Intenté disculparme, pero las palabras ya no servían. ¿Y ahora vienes a pedirme que la perdone? ¿Para qué? ¿Para que tenga una beca? ¿Para que tú te sientas menos culpable? ¿Para que puedas dormir tranquilo? Negué con la cabeza. No era por mí. Era por Lucía. Era por todas. Era por, no te atrevas a decir que es por mí, dijo. Porque si te hubiera importado mi bienestar, me habrías escuchado cuando lloraba por las noches. Se inclinó hacia mí. Y con un tono tan frío que me heló la sangre, dijo, ¿sabes qué es lo peor? Que Lucía sabía. ¿Qué? Sabía que éramos hermanas. Eso no puede, lo sabía, repitió. Una de las veces que me acosó me dijo, mi mamá dice que somos hermanas, pero tranquila, no lo pienso permitir. Mi alma cayó por un precipicio. Ella lo sabía desde antes que yo. Antes que mamá. Antes que tú, y aún así, me destrozó. No lo soporté. Lloré. Ahí mismo. Ella me miró con asco, no con compasión. Yo no voy a perdonar a Lucía, dijo con calma. No porque sea rencorosa, sino porque seguí viva a pesar de ella. Y porque no pienso salvar a alguien que me habría dejado morir. Se levantó. Guardó la manga de su suéter. Agarró su mochila. En la puerta, antes de irse, dijo su última frase, tú no destruiste a Lucía hoy. La destruiste el día que decidiste esconderla. Se detuvo un segundo más. Y añadió, y a mí, también. Y se fue. Sin mirar atrás. Dejándome con la verdad más brutal de mi vida, no había perdido a mi hija ahora, la había perdido años atrás. Cuando ella lloraba a solas, y yo decidí no escuchar. Desde aquella tarde en la cafetería, no he vuelto a ver a Luz. Ni a cruzar palabra con ella. Ni siquiera a recibir una indirecta en redes. Solo su ausencia. Intenté llamarla durante semanas. Le escribí correos. Le dejé notas con su madre. Nada. Un día comprobé que me había bloqueado de todos lados. Absolutamente todos. En ese mismo periodo, recibí una llamada de mi padre. Su voz, antes firme, sonaba decepcionada. Cansada. ¿Le dijiste a Luz que debía perdonar a Lucía para que yo le diera dinero? No fue así exactamente, dije. Solo le conté lo que me habías dicho, exactamente qué parte no fue así. Me interrumpió. Silencio. Te pedí una sola cosa, siguió. Que no la presionaras. Que no le metieras culpa. Que entendieras lo que pasó. Pero lo hiciste. Y ahora está peor. Me tragué las lágrimas. Papá, yo solo quería que Lucía tuviera una oportunidad. No tengo cómo pagarle una universidad. Y si Luz tan solo, basta, me cortó otra vez. Siempre tienes una excusa para todo. Siempre es yo solo quería. Siempre es no fue tan grave. Siempre te haces la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Sí, sí lo estás haciendo. Desde el día en que te metiste con Rosy, hasta hoy. Su voz se endureció. Te lo digo como padre, aunque ya no sepas si sigo siéndolo, estás desheredado, no solo del dinero. De mí.
Silencio. Luz no volverá a pisar mi casa si sabe que tú vas a estar. Y, sinceramente, yo no quiero que ella se aleje por tu culpa. Así que, por el bien de todos, quédate lejos. ¿Y Lucía? Pregunté, débil. Lucía es tu responsabilidad. No mía. Nunca lo fue. Y colgó. Los días siguientes fueron como vivir en una casa en ruinas. Lucía no supo de esa llamada. No le dije. Siguió con sus clases. Aplicó a universidades. Una tras otra la rechazaron por falta de becas completas. Yo hacía malabares para juntar lo poco que podía. Intenté pedir préstamos. Me negaron todos. Mi historial financiero no era brillante. Mis contactos estaban secos. Rosy me llamó un día y me preguntó, sin rodeos, ¿crees que Lucía va a poder ir a la universidad? No supe qué responder. Mentir no tenía sentido. Llorar, menos. No lo sé. Silencio. Entonces fue en vano, ¿no? ¿Qué? Todo esto. Lo de ocultarla. Lo de mantenerla en secreto. Lo de arruinar a tu otra hija para protegerte. Lo de no decir nada. No respondí. Ella colgó sin despedirse. Hoy estoy solo. En un departamento de una habitación. Con 2 tazas, 2 platos, un colchón barato y una televisión que solo uso para no escuchar el silencio. Lucía aún me visita a veces. Se sienta en el sillón, me habla de sus clases, de libros, de sus planes para estudiar diseño algún día. No sabe la mitad de lo que hice por ella. Tampoco sabe la mitad de lo que le costó a otra persona su oportunidad. Yo veo en ella a la hija que pudo haber sido si la vida no se hubiera enredado tanto. Pero no es suficiente. ¿Y Luz? Luz vive en la misma ciudad, a pocas cuadras, pero parece un continente aparte. Hace unos días la vi de lejos. Caminaba con una amiga. Se reía. No me vio. Y si lo hizo, me ignoró por completo. Y ahí entendí lo que antes no quería aceptar: no hay perdón. No para mí. No en esta vida. Crecí creyendo que los errores se arreglaban con tiempo, con buena voluntad, pero algunos errores rompen cosas que no pueden volver a pegarse. Hoy no soy padre. Solo fui el hombre que arruinó a 2 hijas por miedo. Uno que quiso ser justo cuando ya había sido cobarde. Y ese es el peor tipo de hombre. El que quiere arreglar las ruinas cuando fue él quien tiró la primera piedra. Comentario 1. No solo traicionaste a tu esposa, sino que tuviste años para hacer lo correcto con tu hija y elegiste proteger a la hija de tu infidelidad. Dejaste que tu niña fuera destruida psicológicamente mientras tú no querías problemas. No eres padre. Eres un espectador cobarde de tu propio desastre. Respuesta del narrador: no fue que protegiera a Lucía por encima de Luz. Quería evitar que mi familia se desintegrara. Pensé que, si lo decía, iba a perder a todas, y al final, igual pasó. No sabía qué hacer. No era tan simple como hablarlo. Pensé que estaba haciendo lo menos dañino posible. Comentario 2. Bro, tu hija intentó quitarse la vida. Y tú estabas demasiado ocupado protegiendo tu reputación como para darte cuenta. No hay excusa para eso. Ninguna. Respuesta del narrador: sé que no hay excusa. No puedo justificar lo que no vi venir. Pero nunca imaginé que Luz estaba tan mal. No lo mostró. No me lo dijo. Si lo hubiera sabido, Dios, habría hecho cualquier cosa. Pero me lo ocultó, y eso me persigue todos los días. Comentario 3. ¿Sabes qué es lo más triste? Que todavía te preguntas si eres el malo. La duda demuestra que no aprendiste nada. Nada. Respuesta del narrador: no me lo pregunto porque crea que soy inocente. Me lo pregunto porque, a veces me cuesta aceptar que fallé tanto. Es doloroso reconocer que tu hija te odia con razón. Pero tienes razón, la duda también fue parte del problema. Comentario 4. Te leí completo esperando encontrar algo, lo que sea, que mostrara arrepentimiento real. Pero sigues justificándote. Sigues diciendo: no quise hacer daño, era complicado, quería lo mejor para todos. No. Querías lo mejor para ti, por eso perdiste todo. Respuesta del narrador: sí me arrepiento. Mucho. Solo que no sé cómo expresarlo de una forma que no suene vacía. Todo lo que digo parece excusa, pero de verdad pensé que estaba actuando de la mejor manera en ese momento. Y me equivoqué. Comentario 5. Tu hija Luz no te debe nada. Ni perdón, ni palabras, ni relación. Y honestamente, Lucía tampoco. Porque las arruinaste a ambas por miedo. Eres literalmente el villano de tu propia historia. Respuesta del narrador: sí, fui cobarde. Lo admito. Pero no actué por maldad. Actué por miedo. Lo hice mal, lo sé.
A veces uno se convence de que si no hace olas, todo se arreglará. Pero el silencio fue más destructivo que cualquier palabra. Y ahora no tengo forma de enmendarlo. Comentario 6. ¿Te das cuenta de que Lucía sabía que Luz era su hermana porque su madre se lo dijo, y tú nunca hablaste con ninguna de las dos? Ni siquiera intentaste mediar. Eres el adulto. El padre. Y actuaste como un niño escondiendo un jarrón roto detrás de la puerta. Comentario 7. Estoy en shock. No porque engañaste a tu esposa, sino porque dejaste que tu hija fuera torturada emocionalmente durante años sabiendo exactamente por qué pasaba. Y luego tuviste los huevos de pedirle que perdone para ayudar. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Comentario 8. Léelo. Una niña de 14 años estaba planeando suicidarse y tú estabas diciendo ignórala. Eres culpable. Punto. Comentario 9. Lo que más me revienta es que dices lo hice por miedo. Eso no te absuelve. Te hace peor. Porque mata más la cobardía que la maldad. Y tú fuiste ambos. Comentario 10. Por favor no vuelvas a tener pareja, ni más hijos, ni mascotas siquiera. No sabes cuidar nada que dependa emocionalmente de ti. Te falta responsabilidad afectiva básica.